Bienvenidos. Vamos a hablar de la homeostasis o balance externo del agua en esta clase. En la clase anterior hablamos del balance interno, que es lo primero que se produce cuando hay un desequilibrio. Es decir, vos tenés un desequilibrio entre la ingesta de agua y la pérdida de agua, y al principio se va a producir una homeostasis interna, porque la homeostasis interna depende de que vos orines o vayas a buscar agua, orines en el caso de que estás sobrehidratado, o vayas a ingerir agua en el caso de que estés deshidratado. Pero eso es una actitud voluntaria de ir a beber o de orinar, y tiene su latencia. Mientras tanto, se produce el balance interno. Ahora, si conseguimos el balance externo, se supone que gracias a los mecanismos reguladores del balance hídrico, dicho balance tendría que estar estabilizado. Bueno, ¿cómo se produce el balance externo del agua? De la siguiente manera. Vamos a ver la homeostasis interna del agua. Ahí está. Bien, entonces, vamos a la homeostasis del agua, fisiología, gentileza del Instituto Tejedor. Vamos al balance hídrico. Recordemos el balance hídrico, que lo vimos en la primera clase. La ganancia de agua diaria se produce cuando se produce la ingesta por vía oral entre comidas y bebidas de aproximadamente 2.000 mililitros de agua. Mientras que el agua endógena o metabólica, la proveniente del metabolismo, alrededor de 500 mililitros por día. Esto suma unos 2.500, que son los ingresos de agua diarios. El Bailey Taylor suma hasta 3.400. Las pérdidas, tenemos las pérdidas insensibles por piel, que son unos 400 mililitros por día, las pérdidas insensibles por el pulmón, que son otros 400 mililitros, las pérdidas por el sudor, 100 mililitros, pérdidas por materia fecal, 100 mililitros, y las pérdidas por orina, 1.500 mililitros. Suma 2.500. Para que vos estés en un balance hídrico adecuado, las pérdidas tienen que ser compensadas por la ganancia o por los ingresos. ¿Estamos? Entonces el balance hídrico es cero. Ni te deshidratás, ni te sobrehidratás. Fíjense que de todo esto, ingesta bioral, agua metabólica, pérdida por piel, por pulmón, por sudor, por heces y por orina, hay dos que son regulables, que son la ingesta por vía oral mediante el mecanismo de la sed y la pérdida por orina mediante la mayor o menor secreción de antidiurética, de la hormona antidiurética. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, primero vamos a hablar un poquito de la absorción intestinal de agua. Es de aproximadamente 1.800 mililitros por día. Se produce principalmente en el intestino, se absorbe por mecanismos osmóticos, y es esencial, para estos mecanismos osmóticos es esencial la absorción de electrolitos. Porque yo absorbo electrolitos, como cloruro de sodio, o sodio y cloro, estos generan una mayor osmolaridad en el líquido intersticial, y el agua, como se mueve de menor a mayor osmolaridad, puede atravesar las acuaporinas intestinales, o puede atravesar los espacios intercelulares, por vía transcelular o paracelular, para pasar al intestino y al intersticio y absorberse. Este es un mecanismo osmótico. Se da por vía paracelular o transcelular y ocurre a través de las acuaporinas 3, 4, 5, distintos tipos de acuaporinas que se encuentran en el intestino. Este puede ser afectada por hormonas como por ejemplo la aldosterona. Entonces, con respecto a los mecanismos de absorción, vos tenés por ejemplo en el colonocito del intestino grueso que la bomba sodio-potasio ATPasa saca sodio de la célula y lo intercambia con potasio. Esto disminuye la concentración de sodio intracelular, con lo cual esto favorece la entrada de sodio desde el lumen, desde la luz del colon, intercambiado por hidrógeno. Este es un intercambio, un antiporte hidrógeno-protón. Y este es el antiporte bomba sodio-potasio ATPasa. Es un mecanismo activo, ¿sí? La absorción de sodio. El sodio absorbido aumenta las cargas positivas en el espacio intersticial y esto arrastra cloro. El cloro puede intercambiarse con bicarbonato por un intercambiador de aniones a nivel de la luz y luego por canales de cloro pasa al intersticio. Entonces yo absorbí sodio y cloro, ¿sí? Desde la luz, el sodio y el cloro, componentes de la sal, cloruro de sodio, pasaron al intersticio. Este aumento de cloruro de sodio en el intersticio aumenta la osmolaridad del intersticio, y este aumento de la osmolaridad del intersticio permite el pasaje de agua, que puede hacerlo por vía transcelular, atravesando la célula, o por vía paracelular, entre las células. El intestino delgado y el intestino grueso tienen distinta permeabilidad intercelular,
por las uniones estrechas, pero el agua puede atravesar ya sea por vía paracelular como por vía transcelular. Bien, ese es el mecanismo de absorción. Pero también se secreta agua en el intestino, entonces tiene que haber un balance entre la secreción y la absorción. Supongamos que vos ingerís entre 2.000 y 2.500 mililitros por día de bebidas y comidas, de agua. La saliva que se secreta a nivel de la boca es de aproximadamente 1.500 mililitros por día. Quiere decir que esto forma el bolo alimenticio que pasa a la faringe, de la faringe pasa al esófago, del esófago pasa al estómago y este bolo por día tendría 3.500 mililitros de agua por día. En el estómago se incorpora el jugo gástrico, es la secreción de mayor volumen, 2.000 a 2.500 mililitros por día, así que si yo le agrego 2.500 a los 3.500 que tenía, tengo 6 litros. Esto pasa y forma el quimo. El estómago se forma el quimo, pasa al intestino delgado. En el intestino delgado se agregan 500 mililitros por día de secreción biliar, de bilis, 1.000 mililitros por día de jugo entérico de secreción intestinal y aproximadamente 1.500 mililitros por día de secreción pancreática. Estamos hablando de 3 litros más. Quiere decir que el intestino delgado tiene que manejar 9 litros de agua por día, entre los 2 que ingeriste más los 7 que secretaste. Pero ¿qué pasa? El intestino delgado tiene una enorme capacidad absortiva porque absorbe muchos iones, y estos iones, por mecanismos osmóticos, absorben agua, y de los 9 litros es capaz de absorber 7 litros por día. Quedando 2. ¿Para quién? Para el intestino grueso. En el intestino grueso se absorben entre 1 litro y medio, 1 litro 800 y 2.000, o sea, ponerle 1 litro 800 de los 2 que el delgado le aportó, y entonces se excreta por la materia fecal unos 200 mililitros por día. En resumen, vos ingeriste 2.000, absorbiste 1.800 y excretaste 200. ¿Estamos? O sea, el 90% de los 2.000 que ingeriste, tomemos este valor y no este valor, se terminaron absorbiendo. Bueno, entonces, supongamos, alimentos y bebidas, 2 litros a 2 litros y medio por día. En la boca se incorporan secreciones salivares, 1 litro y medio por día. En el estómago se incorporan secreciones gástricas de 2 a 2 litros y medio por día. En el intestino delgado se aportan medio litro de secreción biliar, 1 litro y medio de secreción pancreática, 1 litro de secreción intestinal, pero se absorben 7 litros por día. Pasan 2 al intestino grueso, el intestino grueso absorbe entre 1.800 y 2, te van a quedar no más de 200 mililitros para la materia fecal. Bien, ¿qué pasa con el agua absorbida? ¿Cuál es el recorrido del agua? Si se absorbe en el intestino, una absorción neta de 1.800 mililitros por día, esto pasa a la vena porta. La vena porta lo va a llevar al hígado, primer órgano que recibe el agua intestinal. Del hígado, a través de la vena cava inferior, va a ir al corazón derecho, o sea, a la aurícula derecha, ventrículo derecho. De ahí, esto lo vimos en trabajo y tiempo libre, por el sistema de las arterias pulmonares, la comuna primitiva, la derecha y la izquierda, va a ir a los pulmones. Los pulmones vuelve al corazón izquierdo, por las venas pulmonares, ingresa por la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo, y de ahí, a través de la aorta, va a ir a la circulación sistémica. La aorta tiene distintas ramas, de las arterias coronarias, las bronquiales, las renales. A través de las arterias renales, la sangre va al riñón, ese agua que se absorbió va al riñón, el cual es capaz de excretar 1.800 mililitros por día. Ahora vamos a ver cómo. Quiere decir que por día absorbiste 1.800 y por día excretaste 1.800 por riñón, ¿sí? Entonces, digamos que lo que ingeriste con bebidas estaría compensado con lo que vos eliminás con los riñones. En forma simplificada, despreciando lo que es sudor, pulmón, etcétera, pero también estamos despreciando el agua endógena, que podría balancear eso otro. Entonces, tomemos como que yo absorbo 1.800 y excreto 1.800, y este es el recorrido que hizo ese agua desde el intestino al riñón para ingresar al cuerpo y para eliminarse de él. Bueno, con respecto a la excreción renal, los glomérulos filtran 180 litros de sangre por día. Ya lo vamos a ver en fisiología renal, a partir del OP3. En mi próxima clase de fisiología va a ser ya fisiología renal. Esta es la última de fisiología del medio interno. Entonces, lo que te quiero decir es, filtran 180 litros por día, porque si yo tengo 5 litros, está bien, pero los 5 litros de bivolemia pasan 300 veces por día por el riñón. Porque pasa una vez, pasa otra vez, pasa otra vez, pasa otra vez, pasa otra vez. Y el riñón va a ir filtrándola en concreto, después ya vamos a ver los cálculos correspondientes, terminan filtrando 180.000 mililitros por día, es decir, 180 litros. Bien. En el túbulo contenedor aproximal se reabsorbe el 66%. 120 litros por día, me quedan 60 litros. Estos pasan al asa de Henle, que reabsorbe el 19%, unos 35 litros por día, ¿sí? Y te quedan unos 25.
Estos 25 que me quedan pasan al nefrón distal, el nefrón distal reabsorbe 14%, más o menos 23,2 litros, se excretan urinariamente 1,8. Quiere decir que si yo absorbí 66,14 me da 80. No, me da, acá me equivoqué con algo. 66, 70, 80, está bien. No, 99, está bien, perfecto. Esto suma el 99%. Perfecto. Entonces, del 100% que se filtra en el riñón, 99% vuelve a la sangre, porque si no, vos me harías por día 180 litros. Tendría que beber 180 litros para no deshidratarme. Imposible. Incompatible con la vida. Entonces, de los 180 litros que el riñón filtra, 99% vuelve a la sangre. Y solo un 1%, que es 1,8 litros por día, entre 1,5 litro y 2 litros, se elimina por orina. Bueno, ¿cómo es el manejo renal? Entonces, decíamos, nuevamente, lo vamos a entender bien cuando veamos la estructura y la fisiología del riñón. Como estoy hablando de agua, algo te tengo que decir, pero no te voy a profundizar demasiado. Simplemente que vos tenés la arteriola aferente del glomérulo renal, el glomérulo renal, la arteriola eferente, la red capilar peritubular, la vasa recta, y bueno, y después el sistema que va hacia la vena renal. Bueno, entonces, la sangre entra por la arteria renal, a través de una serie de ramas que la vamos a dar en circulación renal, terminando la arteriola aferente, y cuando llega al glomérulo, cuando llega digamos, al nefrón, forma el glomérulo renal. El glomérulo está revestido por la cápsula de Bowman, formando el corpúsculo renal, y ahí se filtra el agua. ¿Sí? El agua pasa al túbulo conductual proximal, donde se reabsorbe. Secreción de agua no hay. Los tres procesos básicos son filtración, reabsorción, secreción. Pero no hay secreción de agua. El agua se filtra y se reabsorbe. ¿Cuánto se reabsorbe acá? 66%, 66,66 en realidad. Y pasa al asa de Henle. Esta es el asa de Henle, que tiene una rama descendente y una rama ascendente. La rama descendente es delgada, la rama ascendente es gruesa. El agua se reabsorbe solo en la rama descendente, no hay reabsorción en la rama ascendente porque impermeable el agua. Bueno, y entonces el asa reabsorbe un 19% más. Y finalmente en el nefrón distal, el túbulo contenedor distal y el túbulo colector se terminan reabsorbiendo un 14% restante. Todo esto vuelve a la sangre. Fíjense que estaba en la sangre acá, se filtraron 180 litros, pero la sangre viene por acá y después sigue por acá. Los capilares peritubulares recuperan 120 litros por reabsorción. Los capilares de la vasa recta recuperan 19 litros más por reabsorción, y los capilares de la peritubulares más vasa recta en nefrón distal recuperan 14% más. Con lo cual, la excreción, la E de excreción por orina, es de 1,8 litros por día, que es el 1% de lo que se filtró. La orina es el resultado neto, la excreción urinaria es el resultado neto de filtración, menos reabsorción, más secreción. Esto para solutos. Para el agua sería el resultado neto de filtración menos reabsorción. Bueno, ¿cómo se regula el balance externo? La ingesta de agua se regula a través del mecanismo de la sed. La excreción urinaria se regula mediante la secreción de antidiuréticos. Para ambos mecanismos es clave la osmolaridad y el volumen del líquido extracelular. ¿Cómo es el reflejo de regulación? Como todo reflejo tiene un estímulo, que son las modificaciones de volumen y osmolaridad del LEC. Receptores, que para el volumen son los varoreceptores y para la osmolaridad los osmoreceptores. Una integración que ocurre en el hipotálamo anterior, en distintos núcleos que se encuentran en el hipotálamo anterior. Efectores, que son la secreción de antidiurética y el aumento de la sed. Y una respuesta que es el aumento de la ingesta de agua por el aparato digestivo y la disminución de la eliminación renal de agua por orina. En realidad, esto es si vos estás deshidratado. O sea, yo acá tendría que haber puesto modificaciones de la ingesta por el aparato digestivo y modificaciones de la eliminación de agua por orina. Porque esto regula tanto la deshidratación como la sobrehidratación. Bueno, estímulos y receptores. La modificación de la osmolaridad es el receptor, para esto son osmoreceptores. Ahora van a ver dónde están, etc. Tiene una sensibilidad a cambios del 1% de la osmolaridad del LEC. Por ende, digamos, la importancia de la osmolaridad, de los cambios de la osmolaridad, tiene papel en los cambios fisiológicos. Lo que decíamos en la clase anterior, mientras dure esta clase, yo voy a tener, al final de la clase voy a tener sed. ¿Por qué? Porque estuve, no sé, 20 minutos, 30 minutos, una hora sin tomar agua. Eso no me va a modificar más del 1% de la osmolaridad del LEC. Nos van a provocar una deshidratación importante. Es fisiológico, es normal que ocurra. Termino la clase, me tomo un vaso de agua o alguna otra bebida espirituosa, no, agua, y con eso compenso, digamos, la osmolaridad del LEC. Con lo cual,
lo fisiológico es regular la osmolaridad. Ahora, la modificación del volumen, los receptores son los varoreceptores, tiene menor sensibilidad. Responde a cambios del 10% del volumen del leg, y su importancia es que tiene papel en situaciones patológicas, por ejemplo, una hemorragia. Vos fíjate, tenés que perder un 10% del volumen del leg, ponerle del plasma. Vos tenés 5 litros de sangre, tenés que haber perdido 500 mililitros, medio litro. Esto no va a pasar, digamos, fisiológicamente. Tiene que pasar cuando hay una hemorragia importante, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Habitualmente no regulamos por el volumen, regulamos por la osmolaridad. En situaciones fisiológicas son los cambios de la osmolaridad, porque los homoreceptores son mucho más sensibles que los varos. Ahora, en situaciones patológicas, ahí se incorporan los varos. Y algo paradójico es, y esto es algo que dice Behan Taylor, un párrafo de Behan Taylor, es que frente a cambios del volumen, digamos que el volumen predomina sobre la osmolaridad. Pará, ¿cómo? ¿No habíamos dicho que la osmolaridad era lo predominante? Sí, sí, sí. El párrafo a lo que se refiere es lo siguiente. Si bien la sensibilidad es más potente de los homoreceptores que de los varoreceptores, la respuesta es más potente en los varos que en los homos. O sea, los homos son más sensibles, ¿sí?, a los cambios de la osmolaridad que los varos los cambios de volumen. Porque cambios del 1% de osmolaridad ya estimulan a los homoreceptores, mientras que necesita un cambio del 10% del volumen para estimular a los varos. Perfecto, bárbaro. Ahora, si estimulé a los varos, la respuesta es más potente que aquella desencadenada por la modificación de los homos. Con lo cual, si homo y varo me dan respuestas, me dan señales antagónicas, yo presto atención a la de los varos. Te doy un ejemplo. Suponete que vos estás sobrehidratado, ¿sí? Tomaste un montón de agua, y diluiste el LEC. Si vos diluís el LEC, vas a tener menos sed y vas a tener menor secreción de antidiurética para poder orinar más. Ese exceso de agua lo tenés que eliminar. Pero vos no tomaste, pero vos no, digamos, no fuiste a orinar, ¿sí? Vos saliste con el auto, tuviste un accidente y tuviste una hemorragia. Y ahí cae el volumen. Frente a cambio de volumen, yo tengo que aumentar la sed. Pero frente a disminución de la osmolaridad, yo tenía que suprimirla. Frente a cambio de volumen, tengo que aumentar la secreción de antidiurética. Pero frente a la disminución de la osmolaridad, yo la tenía que disminuir. La antidiurética no puede aumentar y disminuir. Tiene que aumentar o disminuir. La sed no puede aumentar y disminuir. Tiene que aumentar o disminuir. ¿A quién le hago caso? ¿A los varos o a los homos? Le hago caso a los varos. Porque si los varos están indicándome o mandándome una señal, es porque estoy en presencia de una patología que puede comprometer mi vida. Los cambios de la osmolaridad del 1% no van a provocar que vos te mueras. Para que vos tengas, digamos, patológicamente, digamos, los cambios de la osmolaridad se transformen en algo patológico, tienen que ser cambios que afecten más del 10% de la osmolaridad, ¿sí? Pero si vos cambias el 1%, ya estimula los homos, pero eso no es patológico, es fisiológico y no compromete la vida, ¿sí? En cambio, un cambio de 10% del volumen sí puede comprometer la vida. En el exceso por una hipertensión, ponele, y en la que es raro que se produzca un exceso, un cambio de volumen, porque sería del 10% en poco tiempo, pero sí podría ocurrir una disminución del volumen en poco tiempo con una hemorragia. Bueno, ahí el cuerpo le hace caso a los varoreceptores. Entonces, en condiciones fisiológicas los homos predominan sobre los varos. En condiciones patológicas los varos predominan sobre los homos. Bien. Vamos a la integración hipotalámica. Los homoreceptores son células sensibles a cambio en la osmolaridad extracelular ubicadas en la vecindad de la región anteroventral del tercer ventrículo, se llama AB3B, y del núcleo supraóptico. En la porción superior del AB3B hay un órgano que es el órgano subfornical, OSF, y en la parte inferior el órgano vasculoso de la lámina terminal, o OVLT. Bien. ¿Qué tienen en particularidad, de particular estos dos? Bueno, entre estas dos estructuras está el área preóptica medial, el APOM que vimos en sexualidad, el cual posee múltiples conexiones nerviosas con los mismos, con el núcleo supraóptico que se crea antidiurética, con los centros nerviosos del control cerebral y medular de la presión arterial. Bueno, ¿y qué tiene de particular, o qué tienen de particular estas neuronas, de estos núcleos? Tanto el órgano subfornical como el órgano vasculoso de la lámina terminal carecen de barrera hematoencefálica. Son las únicas neuronas que no están aisladas de la sangre por una barrera hematoencefálica. Esta es una característica que les permite responder rápidamente a cambios de osmolaridad del LED, ejerciendo un poderoso control en la liberación de antidiurética y en el mecanismo de la sed. Bueno. Entonces, ¿dónde están los homoreceptores? Nosotros tenemos, esta es la ubicación del órgano subfornical, esta es la ubicación del órgano vascular de la lámina terminal.
están por arriba de la neurohipófisis, donde van a ver en un ratito que se almacenan en los cuerpos de Herring las vesículas con antidiurética y oxitocina, en este caso la antidiurética. Bueno, acá tenemos la glándula pineal, un poco por arriba y por detrás de estos órganos. Entonces son el órgano subfornical y el órgano vascular de la lámina terminal, son los órganos que son esenciales para el control de la sed y la secreción de antidiurética, porque contienen unos hormoreceptores, que son neuronas, que no están aisladas de la sangre por barrera hematoencefálica. Bueno, vamos al mecanismo de la sed. Entonces, por ejemplo, cae el volumen. Esto en el riñón puede estimular la secreción de renina. La renina estimula la transformación de angiotensinógeno en angiotensina 1, la cual en el pulmón se transforma en angiotensina 2. Esta puede estimular el órgano subfornical y producir estímulo de secreción antidiurética y de la sed. También los receptores de baja presión, en la aurícula, también los receptores de alta presión, aórticos, carotídeos, los varoreceptores, a nivel del núcleo del tracto solitario, a través del núcleo parabraquial lateral, pueden estimular la región preóptica medial, que también es estimulada por la angiotensina 2, el APOM, donde digamos, está entre el órgano subfornical y el órgano vascular de la lámina terminal. Y todo eso estimula la sed. ¿Cuál es el umbral del estímulo osmolar para beber? Cuando la concentración de sodio aumenta solo alrededor de 2 miliequivalentes por encima de lo normal, ya se activa el mecanismo de la sed, que provoca el deseo de beber agua. Esto se lo llama el umbral para beber. 2 miliequivalentes por litro. O sea, si vos tenés 153 miliequivalentes por litro de sodio y sube a 155, ya tenés sed. Es muy poquito, ¿sí? Luego, incluso los pequeños incrementos de la osmolaridad plasmática se siguen normalmente de la ingestión de agua, que normaliza la osmolaridad y el volumen del líquido extracelular. De esta forma, la osmolaridad y la concentración de sodio del líquido extracelular se controlan de forma precisa, con cambios del 1%. ¿Cómo actúa la antidiurética? ¿Qué tenemos que saber? La vamos a volver a ver cuando analicemos todos los túbulos renales, pero les adelanto algo. Bueno, la antidiurética se abrevia HAD o ADH, pero como ADH lo vamos a usar en el riñón para asa de Henle y puede confundir, yo prefiero utilizar HAD, pero en los libros también lo va a ver como ADH. Y se la llama vasopresina, porque también actúa sobre los vasos, o sea, antidiurética porque al actuar sobre el riñón evita que orines, produce mayor reabsorción de agua y disminuye la secreción de orina. Antidiuresis, te hace mear menos. Y vasopresina porque al actuar sobre los vasos es un vasoconstrictor que al producir vasoconstricción eleva la presión arterial. Vasopresina. Bueno, composición química es un nonapéptido, o sea, un péptido de 9 aminoácidos. Acá tiene los 9 aminoácidos, ni en pedo se lo tienen que estudiar. El origen son las neuronas hipotalámicas de los núcleos supraóptico y paraventricular, y también segregan oxitocina, pero la oxitocina se segrega más en el paraventricular que en el supraóptico, y la antidiurética más en el supraóptico que en el paraventricular. Y se almacenan en los cuerpos de Herring de la neurohipófisis. Recuerden que esto lo habíamos visto en crecimiento y desarrollo. Vos tenés acá el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico del hipotálamo. Estos son los núcleos cuyos somas neuronales sintetizan la antidiurética. Después, a través de los axones que forman el tallo infundibular, el haz hipotálamo hipofisario, estas hormonas unidas a unas proteínas llamadas neuroficinas terminan almacenándose en la neurohipófisis, en la pars nervosa, en los denominados cuerpos de Herring. ¿Sí? Bueno, desde allí se segregan a la sangre. ¿Cómo se regula la síntesis? El aumento de la osmolaridad del LEC, cuando el líquido extracelular se concentra en exceso, sale agua de la célula osmorreceptora mediante ósmosis. Entonces la célula se achica, se comprime. El tamaño celular disminuye y se desencadenan las señales nerviosas adecuadas en el hipotálamo para que la hipófisis secrete más antidiurética. La disminución del volumen y de la presión arterial estimula las aurículas. Las aurículas poseen receptores de distensión que se excitan cuando el llenado es excesivo y disminuyen su tasa de descarga cuando el llenado es pobre. Una vez que se excitan, aumenta la presión arterial, aumenta el volumen, se estira el vasoreceptor de la aurícula y se excitó. Estos receptores envían señales al encéfalo para inhibir la secreción de antidiurética, de tal manera de que vos puedas orinar más y disminuir ese volumen que distendió la aurícula. Por el contrario, si no se excitan porque el llenado es escaso, se producirá el efecto contrario. La secreción de antidiurética se incrementará enormemente. La disminución de la distensión de los vasoreceptores en las regiones carotidia, aórtica y pulmonar también favorece la secreción de antidiurética. Efectos de la antidiurética. Los órganos blancos son el riñón,
los vasos sanguíneos, el hígado, el cerebro, la hipófisis, las plaquetas. Los receptores son receptores de membrana acoplados a proteína G. Son receptores que decíamos que eran receptores en serpentina, o 7TM, porque tienen 7 dominios de transmembrana, y que están acoplados se llaman también GCRP, porque son receptores acoplados a la proteína G. Bueno, decía, son receptores más acoplados a proteína G, miembros de la familia de receptores similrodopsina de clase A. Se trata de receptores serpentina, porque parece una serpiente que atraviesa 7 veces, de tipo 7TM, constituido por 7 dominios de transmembrana, que están codificados en el brazo largo del cromosoma X. Bueno, y puede ser de 3 tipos: B1, B2 y B3. La B viene de vasopresina. Entonces, el mecanismo de acción. Cuando se estimula el receptor B2, esto se acopla a la proteína GS. La proteína GS estimula la adenosiclasa y genera AMP cíclico, o sea, que trabaja mediante el sistema del AMP cíclico. En cambio, los B1 y B3 se acoplan a la proteína GQ, que estimula la fosfolipasa C, que escinde al fosfoinositol bifosfato en IP3-idal, inositol trifosfato y diacilglicerol. Este es el sistema mediante el cual trabajan los receptores B1 y B3. Bueno, y los efectos son: no me interesa el hígado, el cerebro, la hipófisis y las plaquetas, vamos a riñón y vaso sanguíneo, que son los dos órganos de cuya acción se le da el nombre al antidiurético vasopresina. Entonces, produce disminución de la diuresis a nivel renal, antidiurética, y vasoconstricción con elevación de la presión arterial, vasopresina, etcétera, porque también actúa a nivel del hígado, estimulando la glucogenólisis, etcétera. Bueno, vamos al riñón. La acción sobre el riñón se da de la siguiente manera. Cuando hay déficit de agua, aumenta la osmolaridad extracelular. Se estimulan los homoreceptores y aumenta la secreción de antidiurética en la hipófisis posterior. Aumenta la antidiurética plasmática, aumenta la permeabilidad al agua en los túbulos distales y conductos colectores del riñón. Actúa sobre el nefrón distal, no sobre el nefrón proximal. Esto aumenta la reabsorción de agua, con lo cual disminuye el agua excretada. Esto hace que se compense la deficiencia de agua, baje la osmolaridad, o sea, es una especie de feedback negativo. Bien. ¿Cómo es el mecanismo de acción renal? En el riñón se unen los receptores B2, y esto causa activación de la proteína GS por GTP, desprendimiento de la subunidad alfa de la GS, estímulo de la adenosiclasa, formación de AMP cíclico, unión del AMP cíclico a las unidades regulatorias de la proteína quinasa A o pKa, liberación de las unidades catalíticas de la pKa, fosforilación de proteínas celulares, como aquellas que forman los canales de agua o acuaporinas. Los efectos renales pueden ser a corto plazo o a largo plazo. Los efectos a corto plazo ocurren al primer minuto de estimulación y provocan la polimerización de moléculas de acuaporina tipo 2 en la membrana apical de la célula del túbulo colector, aumentando así su permeabilidad al agua. Pero también hay efectos a largo plazo, donde produce un aumento del número total de acuaporinas mediante la regulación transcripcional de los genes que las codifican. O sea que, a corto plazo lo que hace es que las unidades de acuaporina ya sintetizadas y almacenadas en vesículas apicales se polimericen en la membrana apical. A largo plazo estimula también la síntesis de nuevas moléculas de acuaporina, pero eso no puede ocurrir en 2 minutos. Entonces, a corto plazo actúa sobre la polimerización de acuaporina. La polimerización es así. Tengo acá la célula del túbulo colector, este es el líquido intersticial y esta es la luz tubular. Esto es lo que forma la orina. Entonces, la antidiurética o vasopresina viene de la sangre. Se une a receptores B2. Estos receptores están acoplados a la GS. Se estimula la adenosiclasa. La adenosiclasa estimula que el ATP se transforme en AMP cíclico. El AMP cíclico estimula la proteína quinasa A y esta fosforila proteína. ¿Qué proteína fosforila? Las que se encuentran en las vesículas que tienen despolimerizadas las moléculas de acuaporina 2. Y estas vesículas se polimerizan en la membrana. Una vez que la acuaporina 2 se polimerizó en la membrana, se absorbe agua. El agua que entró después puede salir por la acuaporina 3 y por la acuaporina 4, atravesando la cara vasolateral de la célula, pasando al intersticio. Estas no necesitan antidiurética, están siempre polimerizadas. En cambio, las acuaporinas tipo 2 necesitan de una descarga antidiurética, de la unión de la antidiurética a los receptores, de la formación de AMP cíclico, o sea, de toda una señalización para aumentar la permeabilidad del túbulo colector al agua. Lo vamos a volver a ver cuando veamos, insisto, riñón. Bueno, con respecto a las acuaporinas, son proteínas formadas por 250 a 300 aminoácidos. Estas forman 6 hélices alfa que atraviesan la membrana,
sea una estructura 6TM y no 7TM como el receptor de la antidiurética. Están unidas por 5 lazos conectores, el A, el C y el E que son extracelulares y el B y el D que son intra. Los lazos B y E, tienen una secuencia característica de aminoácidos, arginina, prolina, alanina, que es la secuencia NPA, ¿sí? Y esto es importante porque la vasopresina se llama también ABP porque es arginina vasopresina, porque tiene selectividad por estas secuencias. Estos se pliegan hacia la membrana para formar el poro acuoso, que tiene una forma de reloj de arena, con una parte central del canal bien estrecha, unos 3 Armstrong. Esto es importante porque como la molécula de agua tiene un diámetro de 2,8 Armstrongs, el poro solo deja pasar una molécula de agua por vez. ¿Por qué no pasan iones? Son más chicos que el agua. Esto se da que los iones nunca están solos, sino que están cubiertos por una capa de solvatación. O sea que un ion nunca está solo. El agua puede estar sola, el ion nunca puede estar solo. Quiere decir que hablar de ion es hablar de ion más agua, es más grande que el agua suave. Entonces, lo sorprendente de la acuaporina es que deja pasar agua sin que pasen iones. Para que pasen los iones tienen que pasar por canales iones. Esto permite con una selectividad en la absorción de iones o en la absorción de agua. Bueno, esta es la estructura de la acuaporina. Estas son las 6 hélices de transmembrana. Estas son las asas A, E, C extracelulares, las asas D y B intracelulares. Y esta es la estructura del canal, que tiene la secuencia de esta NAP y que tiene la estructura esta de reloj de arena con una parte central bien estrecha que deja pasar de a una molécula de agua por vez. Estructura en reloj de arena. Bueno, tipos de acuaporina. Hay 12 familias de acuaporinas, de la 0 a la 11. Son 12, pero arrancan de la 0, que se cuenta también. La acuaporina 0, 1, 2, 3, 4, hasta la 11. Y se agrupan en 2 subfamilias, que son las acuaporinas, que solo son permeables al agua y constituyen la mayoría, y las acuagliceroporinas, que dejan pasar agua, pero también solutos pequeños, como glicerol y urea. Ellas son la acuaporina 3, la 7, la 9 y la 10, que tienen un tamaño más grande que las otras. Bueno, para terminar, resumen sobre la antidiurética. Vos tenés, en la hipófisis, ampliado, tenemos los homorreceptores en el hipotálamo, en el órgano vascular de la lámina terminal y el órgano subfornical, que reciben, y también las señales, llegan a ese nivel, las señales provenientes de los vasoreceptores, de los receptores cardiopulmonares, de la aurícula derecha, aórticos, carotídeos, etc. Que vienen por vía vagal, entran por el núcleo del tracto solitario y después terminan proyectándose hacia el hipotálamo. Bueno, desde los homorreceptores, desde el órgano vascular de la lámina terminal y del órgano subfornical, y de los vasoreceptores auriculares, carotídeos, aórticos o pulmonares, terminan estimulándose las neuronas del área supraóptica y paraventricular, principalmente el área supraóptica. Esto se proyecta hacia la hipófisis, por el tallo infundibular, donde en el lóbulo posterior, en la neurohipófisis, en la pars distalis, en la pars nervosa de la neurohipófisis del lóbulo posterior, se encuentran los cuerpos de Herring que almacenan la antidiurética. Se produce la despolarización cuando hay cambio de la molaridad o cambio del volumen, se despolariza la célula y se produce la exocitosis de esa sustancia a la sangre. La antidiurética pasa a la sangre la lleva al riñón, actúa sobre el nefrón distal, sobre el túbulo colector, y produce reducción del flujo y de la concentración. Es decir, en la orina disminuye el flujo porque reabsorbió agua, pero aumenta la concentración. Esto está mal, esta lámina, porque se reduce el flujo, la orina sale con poco volumen, pero con mucha concentración. La orina está concentrada cuando está deshidratada. ¿Estamos? Bueno, queridos, la bibliografía fue el Guyton, Beran Taylor, Gannon, el Hulsey, el Selkirk, el TGR. Bien. En esta clase, que fue el final del medio interno, hicimos una especie de introducción también al riñón, porque les fui mencionando algunas estructuras del riñón y algunos procesos fisiológicos, como la filtración, la reabsorción, la secreción, que van a caracterizar las clases de morfofisiología renal. ¿Ok? Con las cuales vamos a continuar en este curso de Ser Humano y Superior. Queridos polluelos, cuídense, sigan cuidándose y nos vemos en la próxima clase.